Cambió aquello de que los negros comían si al blanco le sobraba. De que ni siquiera una mujer embarazada podía sentarse en un tren porque la paraban. Cambió la persecución y el abuso que había, diferente a estos malvados que hemos tenido nosotros, pero son los nuestros, que hacen todo lo contrario de lo que debe hacer un líder. Un líder es empático, un líder es honesto, un líder es responsable, un líder es ejemplo a seguir. Mandela fue un ejemplo a seguir, aunque estuvo tan lejos, pero lo he leído tanto que tengo que aprendérmelo. Si alguien me preguntara, después de Dios, ¿qué líder tú sigues? Yo tendría que decir, o qué líder te gustaría ejemplificar, yo tendría que decir que a Nelson Mandela. Fíjese que he hablado de dos personas que influyeron de diferentes maneras en las sociedades y que mandaron un mensaje tan diferente de lo que es liderar o dirigir una sociedad. Cada quien coge y toma lo que cree que le conviene. Cada quien toma y demuele lo que cree que le conviene. Y yo pienso que en lo que es la dirección del Estado, con lo que es la opinión de personas que han manejado el Estado en República Dominicana, aquí tenemos que reflexionar. ¿Y saben por qué tenemos que reflexionar? ¿Y saben por qué tenemos que seguir impulsando el despertar social? Porque ahora yo hablo siempre de los políticos que son comunicadores, aunque se hayan graduado. Aquí hay medios a nivel nacional, medios de comunicación, que se componen de dirigentes de los diferentes partidos. Y hay un programa a nivel nacional, a nivel vespertino, en donde hay un dirigente de un partido que es el subdirector de comunicaciones, y desde ahí su partido se ha dado, y la oposición se ha dado la tarea de traer temas de desinformación, de traer temas que atentan contra la tranquilidad social, de traer temas que intentan fomentar aquellos movimientos parecidos a lo que fue la Marcha Verde en aquel tiempo, cuando funcionó. Fíjese que ya hay grupos que fueron a Friusa. Fíjese que hay grupos que están llamando a movilizaciones en el parque ecológico de allá del Jardín Botánico. Ahora, ¿a qué se debe esto? Y aquí vengo, y pongan atención de lo que voy a decir. Aquí hay gente que han sido parte importante del Estado Dominicano. Aquí hay gente que han dirigido el Estado Dominicano. Y hay otros que han estado en posiciones muy importantes en República Dominicana. No es posible que personas de ese nivel, se presten para crear rumores de cosas que luego son desmentidas, que luego se confirma que no es verdad, y ellos no tienen las agallas de decir, nos equivocamos, sino siguen buscando otros temas. Primero fue con el teleférico de Puerto Plata, en donde las autoridades, y debemos decírselo a las autoridades que en este momento administran el Estado Dominicano. Quien administra los asuntos del Estado tiene que mantener una fluidez de información con la sociedad sobre aquellas cosas importantes que interesan a la misma. En Puerto Plata se presentó el asunto del teleférico, en donde fue paralizado porque supuestamente había una base que no soportaba seguir operando. Fue paralizado, pero debió pasar un año la sociedad reclamando y pidiendo información
Para entonces cuando dicen lo van a privatizar, dijo la oposición. ¿Por qué? Porque los voceros de la gente que administra las cosas públicas en este país no fueron capaces de decir con solidez, no, miren, lo que pasa con el teleférico de Puerto Plata es que se están haciendo los estudios del lugar, que se está creando un fideicomiso, que un fideicomiso no quiere decir privatizar, que se está buscando la mejor manera, que se pretende ampliarlo, que se pretende poner cabinas nuevas, lo que fuere. Y entonces te dejó correr el rumor, la protesta, las cosas, le dieron tema a la oposición. Y entonces la oposición, obvio, como la gente del gobierno se muda en ciertos aspectos, entonces la oposición aprovechó y dijo, lo van a privatizar. ¿Y usted sabe por qué? Porque esta sociedad quedó traumatizada desde que aquí se privatizaron todas las empresas del Estado, incluyendo Acorde, incluyendo los ingenios, incluyendo todas aquellas, los molinos, todas aquellas cosas que usted conoce. Y entonces cada vez que la gente le dice van a privatizar, es como si usted le clava una aguja por alguna parte que le duela y entonces salta para arriba. Entonces, la oposición fue capaz de poner a circular sin ninguna certeza de que el teleférico de Puerto Plata iba a ser privatizado. Y no dudo que un día de esto digan que el anfiteatro de Puerto Plata va a ser privatizado. Y ustedes saben por qué. Porque es que los voceros del gobierno no hablan. Y tanto que hablaban en oposición. Luego viene y dicen que hay otros elementos que quieren privatizar. Entonces hoy tienen como tema, luego dijeron que el país está quebrado. ¿A quién? Señores, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién que sea un agente de Estado? ¿A quién que haya pasado por la administración del Estado se le ocurre decir que un país está quebrado? Cuando realmente todo el mundo ve lo que se hace y lo que se puede hacer, o lo posible de hacer. Y ahora el tema es que el parque botánico, que el jardín botánico, señores, el jardín botánico tiene millones de metros de tierra. Y lo que se necesita para solucionar momentáneamente, y digo momentánea porque la ciudad va a seguir creciendo, el problema del tránsito en esa zona es 10,000 y tanto de metros. Si usted saca el porcentaje de lo que es la cantidad de tierra que hay ahí a lo que se podría usar, entonces yo pienso que estamos dando vueltas sobre nada. Estamos tirando piedra a las nubes. Pero para eso ya hay unos movimientos que están aupando algunos medios de comunicación. Entonces yo pienso, señores, que tenemos que reflexionar. El daño que hacemos a un país, debemos reponerlo. Y aquí la gente tira a rodar las cosas y luego se recoge, pero no dice que se equivocó. El tema que traen recientemente es la educación. A cada vez que va a iniciar la educación, quien sea que esté en la oposición, no solo los que están ahora, los que están también en el poder, el tema de educación es como para mortificar a la gente. El tema de educación es como para decirle a los que están en el sector privado, no intente ir al sector público, pero también es demeritar el sector público para que entonces los muchachos vayan al sector privado, los padres se desesperen y lo lleven al sector privado. Por eso gente que usted vio que eran de clase media, hoy son gente pobres, porque todo lo que tenían lo invirtieron en los colegios y las universidades de sus hijos. Hoy son pobres porque todo lo que tenían o pudieron tener o pudieron ahorrar lo invirtieron en los colegios
y las universidades de sus hijos. Y yo pienso que eso es promovido desde el mismo estamento político, desde el mismo poder político. Y entonces ahí es que hace falta el despertar ciudadano, para que el mismo ciudadano logre defenderse, para que el mismo ciudadano logre decir un día, no, eso no es así como ustedes están diciendo, para que ese mismo despertar ciudadano nos lleve a autodefendernos. No podemos seguir siendo los más tontos del universo. No podemos seguir dejándonos manipular de esa manera. Porque en la manera que dejemos de que nos manipulen y ponemos a funcionar nuestra materia gris, pensamos, seremos entonces capaces de crear nuestras propias opiniones. Seremos capaces de irnos organizando para entonces forzar esos cambios de valores, para entonces lograr esa equidad que necesitamos, para entonces lograr que haya un equilibrio sociopolítico económico en la sociedad. Mientras tanto, tendremos dos extremos grandes: la extrema pobreza y la opulencia. Pero tendremos, señores, los hacinamientos de gente. Tendremos los cordones de miseria, mientras otros, desde el aire, porque se compran avionetas y helicópteros, ven y se ríen de esa miseria, que es la que le mantiene su estatus, que es la que le mantiene su poder económico. Pero para eso tenemos que despertar y no podemos seguirnos dejando manipular como hasta ahora lo hemos hecho. Yo pienso que esa franja del jardín botánico que se necesita para la avenida esa, ciudad de Colombia, eso hay que hacerlo. Y aquí quiero aprovechar para decirle a la gente que maneja el Estado: es verdad que hay que consensuar, es verdad que hay que buscar la opinión de los demás, es verdad que hay temas país que hay que consensuar, que hay que reunirse, que hay que hablar. Pero hay temas que son administrativos, que son operativos, y el pueblo le dio al PRM, y el pueblo le dio al presidente y sus compañeros todo el poder que necesitaban para que en esta sociedad se hagan las transformaciones que se necesitan. Créanme, y no es la primera vez que lo digo por aquí, en el mismo instante que no sean capaces de responder a las expectativas de la sociedad, habrá un despertar, y pena que ese despertar será para retornar a aquellos que salieron tan mal parados desde el poder, para retornar a aquellos que, si muchos no están presos, es porque aquí la justicia se debe a ciertos poderes políticos y económicos. De manera, señores, que nos cae a nosotros la responsabilidad de impulsar ese despertar ciudadano, y desde aquí, y cuando hablo desde aquí, hablo de los medios de comunicación, son los espacios que tienen una responsabilidad vital en este proceso. Ahora, mientras lo estemos viendo como un elemento para subsistir, desde que lo estemos viendo como un elemento para sobrevivir, créanme que seguiremos en el mismo lugar. Miren, y a mí me apena cuando veo que hay que hablar todos los días de lo mismo, pero yo no hago nada con venir aquí toda la semana a poner temas diferentes sin que se hayan resuelto lo que hemos hablado. Cuando hablamos de aquel problema que hay en el país de transporte, de desorden en el tránsito, de falta de soluciones viales, aquí hay un elemento que tenemos que hablar, y lo hemos hablado otras veces, y es el transporte colectivo eficiente. ¿Hay transporte colectivo en Puerto Plata? No, no lo hay. Por ende, aquí tenemos cada quien corriendo. Cada miembro de la familia que puede comprar un carro anda corriendo en su carro. Plata informativo.